Hola mis amados hermanos, bendiciones. Este es el tiempo de la escuela dominical y vamos a darle continuación a estos temas que hemos estado llevando a cabo en estos días acerca de las cartas de Pedro. Así que bueno, la lección pasada nuestra hermana Lili nos hablaba acerca de la santidad y hoy vamos a seguir hablando acerca de la santidad práctica que Pedro nos pone en esta carta para que nosotros como hijos de Dios podamos aprender a vivir en este mundo donde Dios nos ha puesto. Entonces, la lección de hoy es la lección número 9 y el pueblo santo es el tema, un pueblo santo es el tema del día de hoy. Y la verdad central, de acuerdo a su guía que tiene usted ahí, dice: el cristiano debe vivir como ciudadano del reino de Dios, no como del reino de este mundo, no como de los reinos de este mundo. El versículo clave es Primera de Pedro 2:11 y dice así: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mira, esta es la enseñanza tan poderosa y esta introducción que hemos dado nos va a servir como perspectiva para poder llevar a cabo y desarrollar el tema del día de hoy. Entonces, mis amados hermanos, la meta que siempre tenemos en cada una de las enseñanzas es que usted y yo comprendamos la importancia de vivir una vida piadosa. Aceptar cómo la vida de santidad debe impactar la manera de vivir del cristiano en este mundo con sus propios parámetros. Mire qué difícil es poder enfrentar este mundo, pero nosotros debemos de aprender a vivir en medio de todas las tentaciones que hay en este mundo, dar una vida de luz para poder alumbrar a las tinieblas. Otro punto importante como meta de esta enseñanza es que nosotros como hijos de Dios poner siempre en práctica la santidad en la vida cotidiana. Así que vamos a empezar entonces este tema, que el Señor nos ayude a poder dar lo mejor para poder impactar los corazones de cada uno de nosotros. Como le decía al principio, la semana pasada empezamos esta serie de enseñanzas sobre las cartas de Pedro. Y la enseñanza pasada tocó el tema de la santidad y hoy nos enfocaremos en los aspectos prácticos del pueblo de Dios como un pueblo santo, querido hermano. Así que hoy, hermano, el concepto de la santidad puede parecer un poco olvidado hoy en día. Vemos tantas situaciones que se viven, las normas de conducta, los comportamientos que estamos viviendo o mirando en este mundo caído, hermano. Todas estas cosas que suceden pues afectan mucho la vida del ser humano. La condición de impiedad en nuestra sociedad no es algo que debe sorprendernos, hermano. Recordemos que el mundo camina sin Cristo, y ciertamente cuando la persona camina sin Cristo, seguramente que nunca seguirán los instructivos que están en la poderosa palabra de Dios. Mas sin embargo, hermano, usted y yo, la condición en que vive la sociedad es una razón más para que usted y yo, nosotros los cristianos, consideremos lo que la Biblia habla acerca de ser santo y vivir un estilo de vida santo que glorifique el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, querido hermano, en este estudio del día de hoy, lo que vamos a ver, lo que escribió Pedro, puede ayudarnos a nosotros para comprender lo que significa ser santo y vivir una vida santa. El primer punto, según nuestro libro de estudio, dice: un pueblo escogido por Dios. Parte número 1, pueblo escogido por Dios. Y Pablo empieza su narrativa en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 4, dice: acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Hermano, aquí hay unos puntos bien importantes que tenemos que mirar nosotros. Este es un tema para que nosotros aprendamos, querido hermano, que la palabra de Dios siempre nos va a hacer a nosotros docencia. Pedro se refiere a Jesús entonces aquí en este primer versículo que hemos leído como una piedra viva. El ser humano, hermano, tiene la decisión
de aceptar al Hijo de Dios, a Jesucristo, y recibirlo para que reciba la salvación, y también tiene la decisión de no recibirlo y recibir la condenación. Como piedra angular, Él es el fundamento de nuestra vida y de la iglesia. Jesucristo, el apóstol escribió, hermano, a las personas que continuamente se acercaban al Señor Jesús como piedra viva. Dice Pedro, rechazada por algunos, pero preciosa, preciosa a los ojos de Dios. Pedro relaciona también aquí en estos pasajes a Sión. Vemos aquí que aparece la palabra Sión. ¿Por qué Pedro dice? Aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa. El que crea en él no será avergonzado. Con la audiencia original que tenía Pedro dirigido a la carta que estaba mandando el apóstol Pedro a los judíos convertidos, Pedro pone estas palabras aquí. Dice que nosotros somos piedras vivas y que estamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro sigue hablando y sigue diciendo en el versículo 5 del capítulo 2, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, somos piedras vivas plantadas en esa piedra viva que es nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, hermano, nosotros los cristianos somos como el templo, la morada de Dios. Pablo lo definió de otra manera y dijo estas palabras en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Entonces, hermano, Dios mora en nuestra vida y es esa piedra maravillosa, preciosa, nuestro Señor Jesucristo, y sobre esa piedra nosotros edificamos también nuestra vida y somos transformados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces Jesús es la piedra angular de esta casa, de esta morada. Esto, hermano, es apropiado. Tenemos que entenderlo, porque la piedra angular forma la base sobre la cual se construye o se edifica una casa. Además, aquí también la piedra angular se puede tomar como la piedra clave, la cual permite soportar un gran peso que las otras piedras no podrían soportarlo. Entonces, el apóstol Pedro nos está dando una tremenda enseñanza, que nosotros como hijos de Dios debemos nosotros de saber dónde estamos nosotros cimentados, y que es en la piedra angular, en la piedra que es Cristo Jesús, la roca eterna. Amén. Entonces tenemos que aprender nosotros eso. Pero dice también que para aquellos que no creen, esa piedra puede llegar a ser piedra de tropiezo. Hermanos, la incredulidad lleva al ser humano a tropezar, ya que el incrédulo sigue el camino del pecado y sigue aferrado en esa vida sin Cristo, y obviamente será de tropiezo en vez de seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, Pedro dice, están sujetos a las consecuencias de su pecado. Querido hermano, qué tremenda enseñanza nos da el apóstol Pedro a nosotros los cristianos. Debemos de cimentar nuestra vida en Jesucristo. Pero también Pedro sigue hablando, y nosotros como hijos de Dios, aparte de estar cimentados en esa poderosa piedra que es la base del evangelio, nuestro Señor Jesucristo, también nosotros somos pueblo escogido. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro describió al pueblo de Dios de 5 maneras importantes, y quiero que se la grabe en su corazón, querido hermano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos ese valor que Jesús nos da a nosotros como hijos de Él.
Dice primero que somos nosotros linaje escogido. Quiere decir que somos personas elegidas. Somos personas que somos escogidos por Dios para ser un pueblo. Usted y yo, hermano, somos de mucho valor ante los ojos de Dios. No permita en ninguna manera que el enemigo, hermano, no permita que el enemigo o las presiones de este mundo lo hagan dudar acerca de su verdadera identidad como hijo de Dios en Cristo Jesús. Tal vez el mundo, hermano, el mundo no los valore a nosotros. Pero Dios sí nos da a nosotros un tremendo valor y nos ama tanto que Él envió a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros propios pecados, para redimirlos, para hacernos un pueblo suyo. Y hoy en día usted y yo, que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos nosotros especiales para nuestro Dios. En segundo punto, también nos dice que somos real sacerdocio. Lo cual quiere decir, hermano, que tenemos dignidad, tenemos valor y tenemos una posición en Cristo Jesús. A través de Él, nosotros los creyentes hemos recibido como iglesia y somos un cuerpo, hermano. Y tenemos nosotros que hacer algo, desempeñar un papel importante, tanto en la adoración a Dios, la oración y el ministerio que desarrollamos cada uno de nosotros a las demás personas. Mire qué interesante, hermano, Qué importante es usted en el reino de Dios. Qué importante soy yo en el reino de Dios. Somos nosotros aquellos que vamos a ser como sacerdotes. ¿Para qué? Para enseñar, para adorar, para ministrar. Oh, qué lindo, hermano. Qué lindo que ahora tenemos una posición. Amén. En tercer punto, los cristianos somos una nación santa. Y ser santo, hermano, es ser separado. Ser santo es ser una persona diferente. Ser santo es una persona consagrada, especial para Dios. Entonces, Pedro en sus 2 epístolas animó, hermano, a los cristianos, animó a los oyentes, animó a la iglesia a vivir una vida santa. Hizo un llamado él a los creyentes a alejarse de las prácticas pecaminosas que el mundo practicaba y a vivir para honrar y glorificar y agradar a nuestro Dios. Y como cuarto punto también somos nosotros los cristianos un pueblo adquirido. Y hermano querido, un pueblo adquirido es un pueblo exclusivo, un pueblo que pertenece a Dios, comprado como posición exclusiva para nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió, hermano, de la esclavitud del pecado y nos hizo su propiedad. Aleluya. Quinto, los cristianos somos o hemos sido convertidos como el pueblo de Dios. ¿Para qué cree usted que Dios nos llamó? ¿Para que nos sentemos nada más? ¿Para que escuchemos nada más? ¿Para que vayamos a los servicios nada más? No, hermano. Usted y yo tenemos un llamado especial de parte de Dios. Y como pueblo tenemos ese privilegio y tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios. La vida transformada y la vida santa de su pueblo debe o debería ser un testimonio vivo al mundo del amor y del poder de Dios. Dios nos ha sacado a nosotros los creyentes, nos ha sacado de la oscuridad del pecado y nos ha traído a su luz admirable, querido hermano, de las tinieblas a esta luz admirable. Entonces usted y yo tenemos un compromiso y una responsabilidad. Ya que Dios nos ha dado todas estas posiciones en el reino celestial, nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar al mundo caído la luz admirable que está en nosotros para que ellos salgan de la oscuridad del pecado. Qué interesante. Vamos a pasar al punto número 2. Dice también Pablo que nosotros somos extranjeros y peregrinos y siervos. Entonces, Pedro, me confundo un poco, a veces digo Pablo, a veces digo Pedro, estamos hablando de Pedro. Pedro continuó describiendo a los creyentes como extranjeros y como peregrinos. Él dice en el versículo 11 del capítulo 2, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar nuestras buenas obras.
Podríamos llegar a pensar que como extranjeros y peregrinos no tenemos nosotros ninguna responsabilidad hacia este gobierno humano, pero Pedro nos dice que tenemos una obligación. Incluso, hermano, usted y yo, esta obligación que tenemos es una obligación mayor para obedecer las leyes de este mundo. Entonces, hermano, el mundo no salvo observa a nosotros, nos mira en nuestro caminar, nos mira en nuestro andar, en las palabras que salen de nuestra boca, en las actitudes que nosotros mostramos en este mundo. El inconverso nos está mirando a nosotros. Ellos, hermano, nos están observando. ¿Para qué? Para ver cómo nosotros nos estamos conduciendo en la vida, nuestra manera de vivir, cómo nosotros tenemos esa conducta. Entonces, hermano, Pedro les dice cómo los creyentes tenían que vivir, sino también de cómo los creyentes deben de vivir su vida ahora, en este tiempo, en este mundo. La palabra, hermano, extranjero, indica cómo debían considerarse los lectores originales de la carta que Pedro había enviado. Ellos eran extranjeros en la cultura en que vivían, viajeros de paso en vez de residentes permanentes en este mundo. Entonces la palabra peregrino también indica que vivían en una cultura que no era la suya. Los creyentes se habían hecho un hogar en este mundo, pero debían de tener en cuenta que su verdadero hogar no está en este mundo, no está en este lugar, sino que su verdadero hogar está en el reino celestial, está en los cielos. Por lo tanto, hermano, no pertenecían al mundo donde vivían, ni formaban parte de la cultura en que ellos se encontraban. Hermano, para poder vivir o para poder estar dentro de este tipo de cosmovisión que nos muestra Pedro, se requiere compromiso, que usted y yo hagamos un compromiso, una convicción, una determinación como creyentes de poder resistir a los deseos de la carne, que los inconversos a su alrededor aceptan fácilmente, hermano. Ellos caminan en este mundo porque ellos no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Pedro explicó el problema al ceder a estos deseos. ¿Sí? Estos chocan entre los deseos, dice Pedro, entre los deseos del alma del creyente, hermano. ¿Sí? Entonces, este es un buen recordatorio para cada uno de nosotros, de que el mal puede ser una fuerza activa operando contra nosotros. Pero usted y yo podemos evitar conflictos internos innecesarios al rechazar las cosas pecaminosas que provocan esta lucha interna. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos esa lucha, y Pablo también lo hablaba y lo decía en la carta a los romanos, hermanos, que hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero gloria a Dios, porque Cristo es el que está en nosotros y Él nos va a ayudar para poder nosotros ser la luz que Dios espera que seamos en este mundo. Pedro enfatizó la importancia de tener una buena manera de vivir. Dice Pedro en el versículo 12, mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Qué interesante, ¿verdad, hermano? Ahora Pedro continúa su discurso. Pedro continúa hablando a los oyentes con el asunto de las relaciones del cristiano con el gobierno. Y él dice que nosotros debemos de vivir unas personas sumisas, pero también vivir en libertad. Qué interesante. Capítulo 2, versículo 13. Dice, por causa del Señor, someteos a las instituciones humanas, ya sea al rey como a su superior, ya que a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, mire, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Gloria a Dios. Entonces, Pedro nos da esta enseñanza, hermano, a nosotros. Y él dijo, sabiendo que el gobierno se oponía al cristianismo en esos días, él aún ordenó a los cristianos que ellos fueran obedientes a las autoridades. Y este mandato puede ser difícil, hermano. Difícil de seguir o difícil de entenderlo muchas veces. Especialmente cuando el país donde nosotros vivimos, cuando la cultura en la que nosotros nos desarrollamos, donde la fe cristiana está en conflicto con el gobierno donde nosotros vivimos.
Los cristianos enfrentamos persecuciones en muchas partes del mundo y en muchas otras partes la opinión de ellos es blanco de burla, hermano. Es blanco de burla en el ámbito público. Entonces, aun cuando enfrentamos dificultades, Dios nos llama a nosotros a poder honrarlos con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, lo cual quiere decir que debemos respetar debidamente al gobierno. Aunque no entendamos, hermano, o aunque no estemos de acuerdo en todo con aquellos, o con ellos, perdón, nosotros debemos que honrarlos, así como soportar las consecuencias de un gobierno opresivo también. Eso es lo que nos enseña Pedro, hermano. Y todo esto, hermano, lleva a glorificar únicamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos si debemos someternos nosotros a una autoridad impía? Resistir en base a nuestra lealtad a Dios. ¿Cómo nosotros sabemos si debemos someternos a una autoridad impía? Resistir en base a nuestra lealtad a Dios. Aquí, hermano, tenemos algo interesante. Hay un principio básico. Debemos de someternos nosotros a la autoridad, excepto cuando las leyes conducen a la desobediencia a Dios. Tenemos de tomar en cuenta bien esto, hermano. Vivir como ciudadanos respetuosos a las leyes es la voluntad de nuestro Dios para nosotros los creyentes. Primera de Pedro capítulo 12 versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Cuando nosotros los cristianos hacemos el bien, podemos silenciar las críticas de las personas que nos acusan o que nos señalan. ¿Podemos nosotros lograrlo? Claro que sí. Nosotros tenemos que vivir una vida santa, obediente a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos obedientes, hermano, nosotros silenciamos la boca de aquellas personas que hablan de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos y vamos a pasar al punto número 3. El punto número 3, Pablo sigue hablando y dice aquí en nuestra guía que nosotros seamos sumisos y dispuestos a amar a los demás. Pero Pedro, hermano, en esta enseñanza se hace referencia principalmente a las parejas casadas. Y él dice en el capítulo 3, versículo 1, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primero Pedro entonces lo que hace, se dirige ¿a quién? A las esposas. Y les dice que se sometan a sus maridos. Ahora, esta sumisión, hermano, se refiere a un ajuste voluntario de las acciones en respuesta a una autoridad que se reconoce como la autoridad adecuada, hermano. Si el esposo no es cristiano y no obedece la palabra, el comportamiento y la actitud que debe tener la esposa, según Pedro, tiene que ser una actitud de respeto. Una actitud de respeto, ¿para qué? Para que esa mujer, con esa actitud que ella tiene dentro de ese hogar, pueda entonces ella ganarse a este hombre para la fe. Qué interesante. Tenemos que mostrar buena actitud entonces. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 2 dice, al considerar vuestra conducta casta y respetuosa. Cuando Pedro habla, hermano, habla de vuestra conducta, él se refiere a nuestra manera de vivir. Cómo nosotros vivimos, qué es lo que nosotros estamos haciendo en nuestra relación. Y hermanos, cuando la Biblia habla de vivir, en este caso, cuando se refiere a la pareja, al matrimonio, no quiere decir que estén juntos en una casa. La palabra vivir va mucho más allá de esas palabras, de una sola palabra, de querer estar dentro de la casa. Cuando dice vivir con ellas y que vivamos sabiamente con ellas, quiere decir que participes con ellas, que vayas al mercado con ella, que disfrutes con ella, que tengas una comunión con ella, que te relaciones con ella, que haya una conversación con ella, que vayas a pasear con ella, que pases tiempo con ella. Eso significa vivir con ella. Mire qué interesante. A veces nomás nos quedamos con una sola palabra y pensamos que vivir es estar únicamente dentro de la casa. No, vivir con ella es estar con ella en todo tiempo. Entonces, tener una relación de mutuo acuerdo. Versículo 3
Dice, vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino al interno, el del corazón. Entonces, hermano, mire, Pedro dice que lo interno, lo que hay dentro del corazón, es mucho más valioso que lo que hay afuera. Esos adornos ostentosos son adornos externos. Ahora, él no está diciendo que, por ejemplo, el maquillaje, que las joyas sean malas. No, sin embargo, dice que la belleza interior es superior a lo que nos embellece exteriormente. Mire qué lindo. Y esto lo tienen que aprender las damas. Las damas se ven preciosas, ¿sí? No necesitan ponerse cosas que las hagan ver demasiado sensuales. Simplemente que se vean atractivas, poniéndose lo decoroso que tienen que llevar. Es lo que Pedro está hablando. Dice el versículo 5. Pues así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí pone como ejemplo a Sara, como un ejemplo a seguir de parte de ¿quién? De las mujeres. Mire lo que dice el versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamando Señor, de ella habéis venido vosotras a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Sara, hermano, era una mujer hermosa. Sara era una mujer, hermano, muy linda. Por cuanto la Biblia dice que varios reyes trataron de quitársela a su marido. Sin embargo, ella fue devota. Ella fue sumisa al Señor y también fue sumisa a su esposo. Lo dice la Biblia en Génesis capítulo 12, versículo 18. Amén. ¿Qué le llamaba a ella? ¿Cómo le decía Sara a su esposo? Dice que le decía mi Señor, lo cual expresaba una sumisión basada no en una sumisión subyugada, no, sino una sumisión basada en el amor. Cuando una cristiana es fiel al Señor y a su esposo, nunca tendrá temor de lo que pudiera pasar. Sara siguió el liderazgo de su esposo Abraham, y ella lo siguió, incluso lo siguió a él aún cuando pudo haber usado el temor a los peligros desconocidos posibles que se pudieron vivir en aquellos tiempos que ellos enfrentaban, hermano. Entonces, Sara es un gran ejemplo, y aquí Aquí Pedro les está poniendo este ejemplo a las mujeres. Sara, sin excusas, pudo ella hacer sumisa a su esposo. Entonces tenemos que aprender, ¿verdad, hermano? Y estamos aprendiendo, amén. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice, vosotros maridos. Aquí no nada más Pedro habló para las mujeres, también habló para nosotros, los esposos, hermano. También vosotros maridos, igualmente vivid con ellas. Y era lo que yo le explicaba hace rato. Aprendan a vivir con ella. Prepárese para que pueda vivir con ella. Esté usted siempre a la vanguardia para poder vivir con ella. Conocer a su mujer. Saber qué es lo que la esposa necesita para que usted aprenda a vivir con ella. Y tenga a esa mujer como a un vaso honroso. Como a un vaso frágil. Aquí dice, mira, dando honor a la mujer como un vaso frágil. Y como coherederas de la gracia de la vida. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces este versículo, hermano, examina la responsabilidad del esposo en el área del matrimonio. Cabe señalar que la expresión más frágil es una referencia a la fuerza física. Aunque la mayoría de los esposos son físicamente o somos físicamente nosotros más fuertes que nuestras esposas, eso no significa que el esposo sea moralmente más fuerte o que tenga más integridad. A veces, de hecho, lo contrario podría ser cierto. Y sí, hermano, muchas veces nosotros somos mucho más débiles que ella. El esposo debe respetar entonces a su esposa como coheredera de la gracia de la salvación. Un hombre que no muestra respeto, escuche bien, querido hermano, un hombre que no muestra respeto a su esposa no debe de esperar que se le considere maduro en la fe. Su falta de respeto hacia ella puede incluso obstaculizar su propia relación, su propia oración hacia Dios. Entonces, es para que nosotros los maridos podamos entender, hermano, y podamos aprender. Ojalá haya muchos maridos también conectados con nosotros en este tiempo.
¿sí? Podamos aprender a cómo amar a nuestras mujeres y lo que Pedro nos está pidiendo. También sigue hablando acerca de otras cosas interesantes. Ámense, dice, ámense los unos a los otros. Versículo 8, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado a heredar la bendición. Gloria a Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos y le enseñó a cada uno de sus seguidores. Les enseñó a ellos que nosotros los cristianos deberíamos ser conocidos por el amor mutuo. Y Pedro estuvo presente en cada una de las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo había dado. Entonces, Él continuó esta enseñanza para darnos a nosotros y hacernos a nosotros vivir bajo este concepto. La vida cristiana, hermano, no se define en términos del tiempo que dedicamos a leer la Biblia. No, hermano. La vida cristiana no únicamente se define con el tiempo que usted se pasa orando, o ir a los servicios de adoración, o estar incluido o inmiscuido en células o en varios ministerios. La vida cristiana no se define de esa manera, hermano. Y eso no está mal. No le estoy diciendo que usted no lo haga. Sí, hagámonos porque nos ayuda. Pero estas cosas representan solo actos internos que nosotros hacemos. Actos personales y frutos de la vida cristiana que nosotros deberíamos llevar. Pedro dejó bien en claro. Y en estos versículos que muestra, que Él nos enseña y nos muestra aquí, hermano, Él nos dice lo que es esencial en la vida, en la relación. Las relaciones de los creyentes en la iglesia, el matrimonio, los negocios y las amistades deben verse como una oportunidad para bendecir a los demás. Mire, estas áreas son importantes en las relaciones en este mundo, porque todo eso que nosotros hagamos va a traer a nuestra vida el crecimiento espiritual. Pero esto también exige, hermano, que la influencia de Cristo en nosotros se vea en esta relación con los demás. Nosotros, los cristianos, como hijos de Dios, debemos ser de un mismo sentir, dice Pedro. Eso no significa que sus pensamientos sean siempre uniformes. Más bien, se refiere a un compromiso con la unidad, la compasión, hermano, la bondad y el amor mutuo que haya entre nosotros los cristianos. Esto sucederá solamente, hermano, cuando usted y yo nos congreguemos, cuando conozcamos, cuando vayamos bajo procesos que estemos aprendiendo acerca de cualidades, acerca de todas las cosas que Dios nos enseña a nosotros y que podamos empatizar tanto en amor, tanto en compasión, en humildad. Y eso es un desarrollo que nosotros como cristianos podemos ir llevándolo a cabo en nuestra vida a través de la interacción con los demás. Hermano, entonces, a la luz de esta enseñanza de Pedro, nosotros los creyentes deberíamos ver la unidad como parte de la intención fundamental de Dios para nuestra iglesia. Así que, hermano, nosotros aprendemos hoy estas verdades que aquí nos habla el apóstol Pedro a nosotros y nos da esta tremenda enseñanza, hermano. Entonces, vimos 3 puntos importantes en nuestro desarrollo como cristianos para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos, porque hermanos, nosotros somos influencias para este mundo en todas las ramas que el mundo se pueda desarrollar, ya sea gobierno, ya sea cultura, ya sea costumbre. Nosotros como hijos de Dios impactamos al mundo mostrando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo le dejo este mensaje, este corto estudio, y que haya sido de bendición para su vida. Recuerde compartir este mensaje con sus amistades, que seguramente también será de bendición para ellos. Somos la primera iglesia, la primera asamblea de Dios de Victorville, y reciba un cordial saludo de nuestros pastores Daniel y Bernarda Collazo. Que Dios les bendiga. Amén y amén.